Y vamos a ver al doctor Miguel Ángel Cuenya, a ver qué nos preparó para el día de hoy. Muy buenos días tengan todos ustedes. Digamos, acá nuevamente, como todas las semanas, estamos en De eso se trata. Quisiera saludar concretamente a Ricardo y agradecerle, digamos, la oportunidad que nos ofrece de poder estar aquí en su programa, en este programa tan importante de TV Buap, y, digamos, con la columna que nosotros tenemos todas las semanas, así como agradecer a todo el equipo de TV Buap que colabora en toda esta producción tan importante. El día de hoy yo voy a tocar un tema que pocas veces se trata, y me refiero a las consecuencias sociales de la Revolución Mexicana. ¿Por qué las consecuencias sociales? Porque nosotros estamos hablando y acostumbrados a hablar de los grandes héroes de bronce, y si nosotros hablamos del periodo de la Revolución Mexicana, no podemos olvidarnos de Zapata, no podemos olvidarnos de Pancho Villa, no podemos olvidarnos de los hermanos Cerdán, que de alguna manera tuvieron y representaron un papel muy importante dentro de todos estos procesos. Fueron protagonistas, junto con otras personas, de este movimiento tan importante en el país como fue la Revolución Mexicana. Este proceso que iba a coincidir también con otra serie de cambios. La Revolución Mexicana va a coincidir, digamos, en la década con la Revolución Soviética, va a coincidir también con una serie de cambios que se dieron en otros lugares europeos como resultado de la Gran Guerra Europea. Pero nosotros tuvimos 10 años de revolución, 10 años de movimientos de ejércitos, 10 años verdaderamente que fueron muy difíciles para el país, con golpes de Estado, con grandes periodos de hambrunas, de inflacionarios, como 1915. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias sociales? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? Y yo me voy a referir específicamente al caso de Puebla. ¿Por qué digo yo esto? Porque la pregunta que uno normalmente se hace es si el proceso de modernización urbana y el saneamiento llevado adelante por el último presidente municipal porfiriano, don Francisco de Velasco, habían modificado de alguna manera las condiciones de vida, habían mejorado las condiciones de vida, que es un poco a lo que yo me quiero referir. ¿De qué manera el proceso revolucionario de 1910 afectó, digamos, la vida cotidiana y las condiciones sociales? ¿De qué manera la Revolución Mexicana o los movimientos políticos militares llevaron a un mayor empobrecimiento de la mayor parte o de amplios sectores de la población? Y no cabe la menor duda que la década revolucionaria, 1911-1920, fue un periodo sumamente convulso y un periodo sumamente complejo para la ciudad. ¿Por qué? Porque durante este periodo arribaron a la ciudad, aunque la ciudad nunca fue territorio de batalla, pero arribaron a la ciudad tropas zapatistas, soldados constitucionalistas, así como algunos grupos que acompañaban a algunos caudillos regionales, caudillos de la sierra, que lógicamente dislocaron la vida cotidiana, la vida ciudadana, en la medida en que las tropas se alojaban no solamente en los cuarteles de San José o en el cuartel de San José, sino que se alojaban también en diversos puntos de la ciudad, en edificios religiosos, en colegios. Y esto generaba violencia, esto generaba inseguridad, y al mismo tiempo estos cuarteles improvisados generaban difíciles condiciones de higiene, generaban basura, generaban contaminación y afectaban el entorno. Donde hay tropas en esta época, donde había tropas, había ratas. ¿Por qué? Porque las ratas normalmente siguen a los ejércitos porque van en busca de comida, y las ratas transmiten directa o indirectamente una serie de enfermedades. A partir de 1910, muchos de los avances logrados en las décadas anteriores se vieron entorpecidas por
los conflictos políticos derivados del proceso revolucionario y la crisis económica comenzó a ser una realidad. Y en donde las autoridades municipales y las autoridades estatales se encontraron en diversas oportunidades con dificultad para poder erogar los salarios, especialmente por parte del gobierno del Estado, que en 1915 y 1918, por ejemplo, le piden dinero prestado al ayuntamiento de la ciudad o al gobierno de la ciudad de Puebla con la finalidad de pagar la quincena a las tropas. Digamos, esto da la pauta de cuáles eran las dificultades existentes. Por otra parte, digamos, si bien el centro de la ciudad se había cambiado, en los barrios, en las zonas marginales, las condiciones de vida no habían cambiado y con todos estos problemas políticos militares se fueron empeorando, digamos, y esto constituyó siempre una de las mayores preocupaciones. Tanto en los barrios como en el centro de la ciudad, la saturación de las viviendas era algo característico, uno de los elementos más sobresalientes. La ciudad había pasado de tener 40.000 habitantes a mediados del siglo XIX a tener 105.000, 101 y 105.000 habitantes hacia 1910, pero la planta física de la ciudad no se había modificado. La planta física de la ciudad era la misma. ¿Esto qué implica? El hacinamiento, es decir, digamos, empiezan a ampliar el número de vecindades, a establecerse subdivisiones cada vez mayores en las grandes casonas o viviendas del centro de la ciudad, y esto implicaba, digamos, una saturación de los habitantes en diversos lugares. En una palabra, el crecimiento demográfico de la ciudad no se vio correspondido con un incremento de la planta urbana. Todavía la mayor parte de las colonias o de los barrios que nosotros conocemos no habían surgido. Tenemos que esperar la década de 1930 para que comience la gran expansión territorial de la ciudad. Por eso es que afloraron diversos cuartos, diversas accesorias, sin ventilación. Lo máximo disponían de, digamos, de un baño que se tenía que compartir entre las distintas viviendas. Algunas de estas vecindades importantes sobrevivieron hasta la década de 1960-70, como por ejemplo el famoso Mesón del Cristo en la 8 Oriente, que llegó a alojar cerca de 120 familias. Es decir, eran una pequeña ciudad, a 4 o 5 personas por familia, estamos hablando cerca de 600 personas que habitaban en una vecindad. O, por ejemplo, la Casa Arrieta, donde hay hoy unas oficinas públicas, la Casa Arrieta tenía 70 familias que habitaban dentro de ella. Y esto es de alguna manera el reflejo de lo que yo estoy señalando. Frente a estas condiciones, las condiciones de vida empeoraron, el acceso al agua se puso cada vez más difícil, si bien se habían establecido, digamos, la distribución de agua corriente, la potabilidad de esa agua era muy difícil de poderla garantizar y el agua, digamos, tenía serios problemas. Las familias que habitaban en los barrios, no solamente tenían problema de agua, sino tenían problemas de que no había escuelas, no estaban dadas las condiciones para garantizar la vida digna. Y esto fue de alguna manera los problemas que ocasionó el movimiento revolucionario. Pero cuando yo hablo de esto me estoy refiriendo indefectiblemente que aumentaron una serie de enfermedades, especialmente enfermedades de carácter pulmonar, enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque no había refrigeración, los alimentos se echaban a perder con mucha facilidad y por lo tanto, digamos, el consumo de alimentos que no estaban en buenas condiciones generaban diversos problemas gastrointestinales y por otro lado, los problemas pulmonares que ocasionaban neumonías, bronconeumonías
y también pulmonías. Pero a ello debemos nosotros sumar otro problema, un problema que está relacionado con la falta de higiene. Digamos, no hay acceso al agua, no hay baños y la gente de los barrios no puede acceder a los baños, no iba a decir públicos, no son públicos, son baños privados para poderse bañar porque no había dinero. No había baños públicos gratuitos. Eso recién se va a establecer por obligatoriedad en 1915 y se va a establecer un solo baño en la zona de Huexotitla. En la zona de Huexotitla. Entonces, ahí es donde nosotros nos planteamos un problema. La falta de higiene, la imposibilidad de lavar y de cambiar la ropa, implicaba de que la población se empiojaba, se llenaba de piojos, y los piojos transmiten, son el vector transmisor del tifo. El tifo es una de las enfermedades más mortíferas que se conocían. No se conocía cuál era la forma de transmitir la enfermedad recién en 1915, y eso ocasionó que entre finales del 15 y comienzo del 16 se generara en todo el territorio nacional la peor epidemia del siglo XX. En el caso de Puebla, murieron más de tifo en 1915-16 que de la influencia española de 1918. Murieron 2.200 personas de tifo frente a 1.800 de influenza española en 1918. Esto es un factor y un elemento que nosotros debemos tomar en cuenta. Es sobre todo el tifo, que es una enfermedad social que está relacionada con las condiciones de vida. Es más, Napoleón no perdió en Rusia, cuando invadió Rusia por el frío, sino porque el tifo fue matando a sus soldados. Murieron más de tifo los soldados en la Primera Guerra Mundial que por las balas o por las explosiones militares. Entonces, este es un problema, el tifo es una enfermedad que acompañaba a la pobreza, que acompañaba a la miseria, y por lo tanto, las principales consecuencias sociales se vieron en eso. Si en Puebla murieron 2.200 personas, multiplíquenla por 10, 18.000 personas aproximadamente fallecieron en la Ciudad de México. Y así podríamos nosotros seguir hablando. Bueno, ese es el tema que yo les quería un poco platicar el día de hoy, en donde indefectiblemente toda guerra trae problemas de carácter social. Toda guerra. La Primera Guerra Mundial, los problemas sociales que significó la guerra civil, el tifo de 1813, 1814, después del sitio de Cuautla, que afectó también toda la Nueva España y fue la peor epidemia del siglo XIX. Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos tener presentes. Es decir, no solamente hay triunfos militares, también hay problemas sociales que muchas veces están detrás de los triunfos militares. Bueno, ese es el tema que yo les traía para hoy. Yo le quisiera agradecer a todos ustedes haber prestado atención en la columna del día de hoy, agradecer también de nueva cuenta al doctor, a Ricardo, por la posibilidad de ofrecernos este espacio con mucha generosidad para que nosotros podamos hacer referencia y hablar sobre la historia de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, querido doctor. Y bueno, pues siempre aprendiendo cosas sobre la ciudad de Puebla.